Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad. Bueno, queremos analizar un tema muy importante, como por ejemplo, viviendo entre los extremos, doctor. Paraguay figura ya entre los mayores exportadores de alimento. Sin embargo, hay una brecha entre lo que es gente muy rica y gente muy pobre. Es decir, y que este crecimiento en auge económico incluso no está llegando a las personas más carentes, doctor. Es decir, que todavía no se está bajando, no se reduce esa pobreza extrema que tenemos en nuestro país. Y decimos, creció tanto, pero al final no o en la medida que tiene que llegar, doctor. Así es, por eso el título de la entrevista de esta tarde es Entre los extremos. Porque realmente tenemos que decir que Paraguay es el primero en el mundo en generación hidroeléctrica per cápita. Sí. Probablemente es también el primero en existencia de aguas potables de superficie y de profundidades. Por ejemplo, el acuífero Guaraní, ¿verdad? Que al parecer es una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo, que está en el subsuelo no solamente de Paraguay, sino de toda esta región grande. También una gran parte de Brasil tiene el acuífero Guaraní y una parte de Entre Ríos y de Uruguay también, pero la parte oriental de nuestro país, evidentemente aquí tenemos agua potable con una reserva increíblemente grande. Pero aparte de eso, figuramos ya entre los mayores países productores de alimentos. Por ejemplo, en materia de soja somos uno de los primeros. Difiere la posición si es en el cuarto lugar o en el quinto o en el sexto del mundo, si es que se toma la producción o la exportación como referencia. Y lo mismo hay que decir ya de la carne vacuna. Estamos entre los 8 productores más grandes del mundo en carne vacuna, ¿verdad? Es decir, si fuéramos nosotros a fijarnos con lupa solamente en lo positivo, eso serían los grandes titulares. Porque realmente estamos con muy buenas noticias en algunas cosas. Pero tampoco hay que exagerar demasiado con eso, porque resulta que al otro extremo de nuestra sociedad nos encontramos con algunas sorpresas que son realmente decepcionantes. Por ejemplo, Paraguay había sido, ¿qué? Figura entre los países más depredadores de bosques del mundo. Eso es preocupante, ¿eh? Eso es preocupante. Estamos echando más bosques por hectárea y por cabeza, me refiero a los habitantes, ¿verdad? Que ningún otro país en el mundo. Parece que solamente Camboya está igual o peor que Paraguay. Pero es increíble que hayamos llegado a una jerarquía tan poco digna de estímulo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que estemos echando todos los bosques y nosotros acá ni siquiera nos enteramos, ¿verdad? Se entera la gente que vive desde luego cerca del bosque y ven que de repente van cayendo todos los árboles, ¿verdad? Bueno, y aparte de eso resulta que es lamentable tener que decir que somos un país de grandes desigualdades. Si es que tomamos, por ejemplo, las propiedades inmobiliarias de referencia, o los ingresos monetarios, o la estructura tributaria. Somos el más desigual en América Latina, que es el subcontinente de mayor inequidad en el mundo. Es decir, entre los peores somos el peor en materia de desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por un lado, resulta que somos primer productor de energía hidroeléctrica, el país que cuenta con las mayores reservas de aguas potables del mundo. Entre cuarto y sexto y octavo lugar estamos con soja y carne vacuna exportando y produciendo. Somos uno de los mayores países productores de alimentos en el mundo, pero resulta que acá hay 770.000 personas que no tienen para comer diariamente. Es decir, algo no está funcionando bien en nuestra sociedad para que eso esté así. Bueno, entonces la pregunta clave es, ¿qué es lo que podemos hacer? Exactamente. Y bueno, acá yo creo que Radio Atirá desempeña una labor muy importante, que es educar y educar y educar. Así mismo. No solamente hay que informar, hay que formar a la gente también. Y no hay mejor palestra que una radio o un salón de conferencias, ¿verdad?
Uno tiene que informar que así estamos en nuestro país para que la gente vaya tomando conciencia. Pero una vez que hayamos tomado conciencia, y para eso hace falta mucho trabajo, porque la educación es tarea de generaciones, ¿verdad? Tenemos que saber que la única forma de mejorar esto es creando o articulando nosotros mayoría político-partidarias, o sea, que haya mayorías en los partidos políticos en favor de las reformas. Eso es imprescindible, pero tampoco es suficiente, porque tenemos que bregar porque en el Congreso Nacional haya también mayorías, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, porque para superar esa enorme desigualdad que tenemos entre un extremo y otro, hacen falta reformas económicas, sociales y medioambientales, y eso no es posible hacer sin mayorías en el Congreso Nacional. Es decir, no solamente tenemos que informar y formar a la gente, sino que además tenemos que trabajar en la articulación de mayorías en los partidos políticos y en el Congreso Nacional para por lo menos tener leyes que nos obliguen a vivir mejor. Y yo creo que ese es el mensaje que se puede brindar para la reflexión esta tarde a los oyentes de Radio Aterá. Excelente, doctor. La idea justamente es apuntalar un poquitito más esos conocimientos y por sobre todo que la información sea lo más objetivo posible. ¿Se puede decir entonces que las políticas públicas y privadas no están siendo concebidas? También para ir rematando esta entrevista, doctor. Para ir rematando, lo que podemos decir es que existe un desarrollo espontáneo, algo así como que cada uno hace lo que puede y bueno, y se desarrolla el país. El sector privado está logrando éxitos muy grandes en producción y exportación de soja, producción y exportación de carne. El sector público está haciendo una tarea muy grande en producir y vender energía hidroeléctrica. Esa es una tarea del sector público, ¿verdad? Pero lo que hace falta son políticas públicas que apunten a consolidar lo positivo que tenemos y a superar lo negativo que tenemos. Y para superar lo negativo necesitamos reformas económicas, sociales y ecológicas. Y para que sean posibles esas reformas, las mayorías en la Cámara de Diputados y en el Congreso Nacional, así como los partidos políticos, mayorías a favor de un desarrollo sostenible, ¿verdad? Tienen que estar dadas. Es decir, vivimos en Estado de Derecho, eso quiere decir, rigen las leyes, y estamos en democracia, significa que el pueblo, votando, es el que manda. Y bueno, en Estado de Derecho y en democracia no tenemos otra alternativa que educarnos y educar a la gente y trabajar para la articulación de mayorías a favor. Excelente, doctor. Mira, agradecemos muchísimo esas reflexiones que buscamos justamente que la gente pueda ir tomando mayor conciencia de ello, exigir sus derechos y también dar lo mejor de sí para que nuestro país siga desarrollándose y fundamentalmente la gente que más necesita que tenga esa posibilidad de tener un desarrollo sostenible en el tiempo también. Así Gracias, mismo, doctor. Hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, así estábamos con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero analizando temas de actualidad y qué tema la de hoy, ¿eh? Una vez más entonces tratamos de inculcar a la gente de las informaciones y por sobre todo tratamos de que esto llegue a la mayor cantidad de personas posible y de que podamos ir entendiendo mejor cómo funcionan las cosas aquí en nuestro país. Este bloque fue presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Más informaciones al Telefax 61 29 12 o al 0981 45 05 50 o a www.rsa.com.py.